Cuando el aire se expande adiabáticamente, significa sin ganar o perder calor. Su presión y volumen están relacionados por la ecuación Px levantada a la potencia de 1.4 igual C, donde C es una constante, P es la presión y V es el volumen. Suponga en cierto instante el volumen es de 350 centímetros cúbicos. Y la presión es de 70 kilopascales, y disminuye a una tasa de 10 kilopascales por minuto. ¿A qué tasa en centímetros cúbicos por minuto? ¿Aumenta el volumen en este instante? Para resolver este problema, estaremos utilizando la ecuación dada Px levantada a la potencia de 1.4 igual C. También queremos tener en cuenta cuando el volumen es exactamente 350 centímetros cúbicos, así que sabemos V igual 350. También sabemos que la presión es 70 kilopascales. Pero la presión también disminuye a una tasa de 10 kilopascales por minuto, que significa dP dt con el cambio en la presión. Con respecto al tiempo es igual a menos 10 kilopascales por minuto. Y nuestro objetivo es encontrar la tasa de cambio del volumen. En este instante, queremos encontrar 505 de T. Entonces, para resolver este problema, vamos a diferenciar esta ecuación aquí. Con respecto a T. Aviso: porque diferenciamos con respecto a tenemos que realizar la diferenciación implícita. Y también en este lado izquierdo aquí, desde que tenemos un producto de P y V del 1,4, debemos aplicar su regla de producto para encontrar este derivado con respecto a T, y entonces encontrar el derivado con respecto a podemos realizar la sustitución con los valores conocidos para encontrar 505 de T. Vamos y encuentre este derivado en la próxima diapositiva. Otra vez, para encontrar el derivado de aquí, tenemos que aplicar su regla del producto. Tenemos la primera función Px, el derivado de la segunda función con respecto a T. Además, la segunda función tiempo, el derivado de la primera función con respecto a T. Esto aún es igual al derivado de una constante. Con respecto a T ahora volveremos, y encontrar los derivados con respecto a T, así que tendremos veces el derivado de V aumentado al poder de 1.4 con respecto a T. Aplicaremos la regla de energía con la regla de cadena para tener 1.4 pies a la potencia de 1.4, 0.4 por 4x 505 de T. Otra vez, tenemos este factor adicional aquí porque esto se da en términos de V, y estamos diferenciando con respecto a T, y tendremos más V al poder de 1.4 x el derivado de P para respetar a T, que sería un x de P de T o solo de P de T igual el derivado de una constante con respecto a T sería 0. Recuerde, nuestro objetivo aquí es resolver para 505 de T. Y ahora solucionaremos la ecuación para 505 de T. Comience por restar este producto aquí, en ambos lados de la ecuación. Podemos escribir esto como 1.4 petavoltios a la potencia de 0.4 x 505 de T. Igual tenemos V a los 1.4 tiempos de energía de P de T. Y ahora solucionar para dP de T. Dividiremos ambos lados por 1.4 petavoltios a la potencia de 0.4. Con el cambio en el volumen, el respeto al tiempo es igual a V a la potencia de 1.4 x de P de T. Dividido por 1.4 x PV a la potencia de 0.4.
Y ahora para encontrar 505 de T podemos sustituir 350 para V70 para P-10 para dP de T y luego simplificar definir 505 de T. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Entonces tendríamos 505 de T igual menos 350 elevado a la potencia de 1.4x de P de T, que es menos 10 dividido por 1.4xp que es 70xv levantado a la potencia de 0.4. Para ahorrar un tiempo, ya he determinado este valor 505 de T es aproximadamente igual a 35.714. De nuevo, este es el cambio en el volumen respecto al tiempo, esto será centímetros cúbicos por minuto. Así que el volumen está aumentando porque esto es positivo a una tasa de aproximadamente 35.714 centímetros cúbicos por minuto. Cuando el volumen es de 350 centímetros cúbicos, la presión es de 70 kilopascales. Y la presión está bajando a una tasa de 10 kilopascales por minuto. Esto es importante reconocer que el volumen solo está cambiando a esta tarifa dada estas condiciones. Si estas condiciones fueran diferentes, cambiaría la tasa en la que el volumen está cambiando. Espero que encontraron esta explicación útil.